Ya. Ok. Está bien. Está bien. Chicos, he llegado a la casa del señor Roy, una persona que es nativa de la isla de San Andrés, y él hoy nos va a preparar el plato típico de los sanandresanos, que es el famoso rondón, o algunas en inglés rondón. Rondón. Señor Roy, preséntese, dígale al mundo quién es usted. Yo soy de la isla de San Andrés, isleño, nativo. ¿Y su nombre y apellido es? Brackman, Roy Brackman. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo? Los ingredientes del rondón: papa. Papa, yuca, batata de la finca si hay, pero si no hay batata de la finca compramos papa, ajá, los ñames y el dumpling, le hice con la harina de trigo. Pescado, si quiere echar su pitiel. Ok. Caracol. Ustedes ven que el señor Roy por momentos se le hace un poquito difícil expresar sus ideas, y es porque él habla poco español, muy poquito. Él habla más en su lengua criol, que es la lengua nativa de los isleños. Ah, y también en inglés. Señor Roy, vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar. Vamos a comenzar a rayar el coco y primero el coco. Listo, listo. This is the coconut. This is the coconut. 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 These are plantain. Got the casada. Casada. Got the putieta. Putieta. The yam. Yam. This is the yam. This is Bosco. Flour. ¿Y cómo ha sido la vida después del huracán? Después de Iota. Pues gracias a Dios hay días que damos vida, pero sufrimos mucho. Me llevaron casi todo, techo, todo, pero gracias a Dios que estamos vivos, tenemos vida. Que aquí pues la base principal es el turismo, y hubieron días pues que estuvo la situación pesada, pero gracias a Dios el gobierno nos ayudó mucho, gente también de afuera, y pues nosotros somos personas fuertes para la gloria de Dios y hemos sabido pues sobrellevar todo esto. Así es. Ven, las gallinas, ahí vienen las gallinas. Vienen las gallinas. Un poquito de gasolina, un charán. Bueno, se ponga muy lejos porque se puede explotar. Yo prendo, voy a aprender que poner más allá, mamá. Okay. Poner más allá, porque eso se pone más allá. Le agregan albahaca que cosechan de la finca. Ya adicionamos todos los bastimentos. Ahora vamos a agregar el pitiel. El pitiel previamente lo cocinamos por aparte en agua para quitarle la mayor cantidad de sal posible. Le retiramos la primera agua donde se cocinó y le volvimos a echar agua, y allí se siguió cocinando para seguir quitándole la sal. El pitiel no es más que el rabo del cerdo o la cola del cerdo partida en forma vertical y previamente es salado. Así lo pueden encontrar ustedes en los supermercados. Así como hacemos el pan. A las sopas también quedaban deliciosos. Después lo pongo y después lo abre, después lo pongo a unos 2 minutos, 5 minutos. Queda blandito para abrir. Que los palenqueros anteriormente, también los tradicionales, le echaban bollitos de maíz a la sopa. Está el señor Ray. Perdón.
¿Y ahora qué se echa, señor Ray? Después del dumpling vamos a echar el pescado arriba. ¿Pero enseguida o demora un rato? No, cuando terminamos el dumpling, echamos el pescado. Tú sabes mi color. Está el dumpling. Ya está, ya no hay más dumpling. Vamos a echar el pescadito ahora. El pescado que usamos para esta preparación debe ser un pescado sin piel. Ya fue lavado y adobado por el señor Ray con sal, pimienta, albahaca y limón. Sí. Y esto se lo... No, ahí mismo lo echamos. Esto huele delicioso. Y así va. Ya falta poco para que termine la cocción. Por ahora le estamos haciendo. Bueno, bastante estamos empezando normal. La forma de servir el rondón es poniendo la base, que es el dumpling. Arriba le ponemos el ñame, la yuca, la papa y por último ponemos el pescado y el pitiel. Y le adicionamos el zumito, el agüita, la sopa. Aunque hoy estamos en este momento de esparcimiento, risas, comida e intercambio cultural, es inevitable recordar que hoy, hace exactamente un año, el trágico huracán Iota azotó con fuerza los hogares y la economía de la isla, economía que se basa principalmente en el turismo y el comercio. Por tal razón, muchos de los isleños que trabajaban en esta área se quedaron sin empleo y tuvieron que recurrir al rebusque. Sin embargo, a la fecha, la isla ya ha recuperado el porcentaje de visitas de los turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, el señor Roy nos quiere hablar un poco de su experiencia durante esos días. It's very hard. Kai was incredible with we because in the past it blew up the house top. Give you all kind of problem. The sea take up the house and dash it away up on the land side. Take off everything, all the sea, the ransom we got all make with business. Everything is gone with. You can see we have some house. We got the pictures. We make we sell it to lot one thing and nothing there right now. Gone with everything. Everything gone. We have a little dock here. By this side, the tourist center, and we don't have none now. Everything is very difficult. Así es. Lo material que puede conseguir. Sí, sí. 3 días vino ese huracán, llevando techo, llevando todo lo que arrasaba por todo por donde podía pasar y uno no esperaba de pronto que viniera ese huracán así con todo, esa fuerza, todo, y uno tiene que aferrarse a Dios. En el mismo momento nosotros nos aferramos allá en que uno lloraba y gritaba, pero Dios es el único que sabe hacer las cosas. Y en esa parte todo el mundo quería correr, todo el mundo quería salir, todo el mundo quería como no sé ni qué en ese momento. Nuestra agua toda se nos vino hacia acá dentro de las casas y los techos, la gente, todos se mojaron, las cosas se mojaron, se perdieron el kiosco. Eso fue tan impresionante, la olas a 3, 4 metros de altura y la gente corriendo asustada porque uno nunca había visto una cosa impresionante, pero bueno,
gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque estamos vivos y no nos pasó mayor cosa. Y recuerden también que veníamos todos de una pandemia, entonces a los habitantes de este lugar les tocó una tragedia doble y que no ha sido realmente soportada como debería ser por nuestro gobierno. Sin más, mis amores, los dejo con esta nota y Atauto Vega.